Enseguida, Telediario. Bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 6 de la mañana en punto. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Telediario. Yo soy Vanessa Herbasi y les acompaño en este repaso de las noticias más importantes del Ecuador y el resto del planeta. Estos son nuestros titulares. Ecuador se retirará de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno, quien además informó que el monumento al expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, será retirado de la sede del organismo internacional. Testaferrismo y enriquecimiento ilícito son los delitos detectados en la investigación que se realizó a la reconstrucción de Manabí. 2 exfuncionarios estarían implicados. La posible existencia de artefactos que se usan para espionaje es investigado al interior de la Asamblea Nacional. Se busca a los responsables en este tema. 2 fallecidos dejó un deslizamiento de tierra en la vía perimetral. Las intensas lluvias continúan en la ciudad de Guayaquil. Mientras que 3 países de América Latina son señalados como lugares donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Esto de acuerdo al informe anual del gobierno de Estados Unidos. Comenzamos con la información y le contamos a esta hora que las lluvias que se presentaron la noche del martes y la mañana del miércoles en Guayaquil provocaron un deslizamiento de tierra en la vía perimetral. El derrumbe dejó 2 personas fallecidas. Pasado el mediodía de este miércoles, una parte del Cerro El Jordán en el kilómetro 22 de la vía perimetral se derrumbó, producto de las constantes lluvias invernales. La tierra bloqueó parte de la vía. Hubo un deslizamiento de tierra por causa de la lluvia. Lo mismo pues que arrastró una pequeña covacha que tenía unos recicladores y esos pues fueron sepultados por la misma. Desgraciadamente este tipo de cosas se dan por la inclemencia del tiempo. El agua es un tema muy poderoso y hace unas filtraciones en este tipo de cerros que hacen que se deslicen. Este sector que estamos viendo aquí es una arcilla y con las lluvias esta se hace expansiva y se producen los deslizamientos. Lamentablemente esa choza, esa cabaña que habían hecho abajo estaba en el sector de deslizamiento y es lo que se ha producido el tema. Personal del Cuerpo de Bomberos, Autoridad de Tránsito Municipal y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil acudieron al sitio para cerrar un carril de la vía perimetral y derivar unidades para recoger la tierra y cortar árboles que podrían seguir cayendo por las lluvias. A los moradores del sector les preocupa que más eventos como este continúen. Claro, esto es muy peligroso, o sea, para los carros no tanto, por lo que la gente que camina por las veredas. Ya, pues entonces, mire, hay muchos árboles y esos árboles están pesados. Ahorita ya están aquí los técnicos de obras públicas municipales, preventivamente están haciendo una plataforma para que si se produce otro deslizamiento haya amortiguamiento y no afecte la vía, pero ya también están viniendo ingenieros expertos de obras públicas municipales para darle soluciones definitivas a estos casos que se están presentando con esta lluvia. Pasadas las 16 horas el operativo continuaba. Haciendo un recorrido a lo largo de la vía perimetral, Telediario pudo constatar que existen covachas similares en diferentes tramos al filo del cerro, que pueden correr con la misma suerte por las lluvias y causar nuevas víctimas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a comunicar de este tipo de asentamientos irregulares. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Agua emposada, calles con lodo, malos olores e insalubridad son el panorama de algunos sectores del noroeste de Guayaquil tras las constantes lluvias. Las lluvias no cesan en Guayaquil. La tarde y noche de este martes se presentaron nuevas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y el agua volvió a caer la mañana de este miércoles, poniendo en aprietos a quienes transitaban por la avenida Juan Tan Camarengo. Avanzando hasta el sector de Pancho Jacome, noroeste de la ciudad,
La maleza, la basura y falta de alcantarillado anegaron algunas calles. Agua servida, todo está ahí, no vienen a destapar. La basura también, la gente bota la basura a la hora que no pasa el recolector. Este es el panorama que se vive a diario en la cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí. El agua emposada, el lodo y la basura pone en peligro a los moradores del sector por la insalubridad. Hoy aquí nos llenamos full de agua. Claro, pues mosquitos, hay niños que se enferman. Que se estanca el agua, pues se estanca el agua, jefe, no hay el sistema alcantarillado. Estamos ya, como dicen, para que una enfermedad que se pica ahora que estamos con el dengue, todo eso. Calles del noroeste de la ciudad están enlodadas y con abundantes baches por los vehículos pesados que transitan todo el día. Mientras en el sector de Lomas de la Florida, el panorama es lamentable. El olor no lo soportamos aquí hay bastantes niños. Aquí los niños no pueden ni salir, tienen que estar en su casa guardados porque ellos, si salen, les caen enfermedades. El agua viene de arriba del cerro, viene el agua con fuerza, se meten en las casas. Los negocios en este sector no prosperan, pues nadie quiere ingresar por los fuertes olores. Uno de los afectados es Santos Cedeño, quien vendía encebollado y guatita en su carreta, lo que ahora es imposible. Ahí tengo el negocio, vea, y no vale nada. Le digo, ya estoy atrasado con el banco, ya el banco ya mismo me viene a embargar. Tiene que poner ventilador para poder comer tranquilo, porque si no el olor es que se entra adentro en la casa, el mosco, la cucaracha, el ratón, es como que se viene toda una peste aquí en este barrio. Con las fuertes lluvias, el agua se ha metido a las casas, dañando varios enseres y afectando a las familias que piden la ayuda de las autoridades. Mientras el INAMI ha informado que las precipitaciones continuarán. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. También en la costa ecuatoriana, el COE Provincial de Los Ríos activó el Plan Nacional de Respuesta tras la temporada lluviosa que deja hasta el momento pérdidas materiales y miles de damnificados. Según el alcalde de Babahoyo, Guido Silva, ante la torrencial lluvia caída la madrugada de este miércoles, fue imposible contener las inundaciones, a pesar de tener activadas todas las acciones previstas por el COE provincial. Estaban activadas todas las bombas de succión, estaba activado todo el control de aseo de las calles para controlar sumideros, controlar canaletas. A las severas precipitaciones se suma el problema de la basura. Ciudadanos que viven de la García Moreno hacia el bypass. En ese sector, mientras nosotros en la noche salen y recogen la basura, que han botado hasta palizadas, troncos, plásticos y de todo, dentro de los sumideros y de las canaletas. Hasta la fecha, el temporal ha dejado damnificados y pérdidas materiales, en especial en el sector agrícola. Tenemos 2.604 personas afectadas, tenemos 3 personas heridas, 83 personas evacuadas, 748 viviendas afectadas, 10 viviendas destruidas y 4.056 hectáreas aproximadamente afectadas. Y hectáreas perdidas tenemos 350. El presidente de la República nos ha planteado poder establecer un mecanismo que permita recuperar esas pérdidas a través de las acciones que las instituciones harán. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha destinado recursos por la crisis ante la declaratoria de alerta naranja, tanto en Manabí como en Los Ríos. Ya se ha entregado de aproximadamente $50.000. Y en Manabí tenemos un valor similar. Mariuxi Buenaño, Telediario. Revisamos más noticias. Según estimaciones del Consejo Cantonal de Cuenca, el costo real de la tarifa del tranvía podría superar los 90 centavos de dólar. La población no está de acuerdo con ese costo y por ello, desde el municipio se analiza un subsidio. Son datos que llegan a cuentagotas, dice el concejal Carlos Orellana, que el Consejo Cantonal no conoce aún la cifra real del costo operativo del tranvía, que podría ser de 11 millones de dólares anuales. Si no conocemos exactamente cuál es el costo operativo del proyecto tranvía, difícilmente podemos hablar de una tarifa técnica. Y esa es su preocupación, pues la tarifa real del pasaje podría superar los 90 centavos de dólar.
algo con lo que la población no está de acuerdo. Yo creo que el ciudadano común de a pie, el cuencano, no creo que esté en la capacidad como para poder pagar una cantidad de entre 85 y 90 centavos. No sería pues como hablar de 50 centavos, 45, con 30 yo creo que estaría bien. En promedio yo creo que de 30 a 50 centavos sería lo correcto. En el municipio se discute un subsidio de alrededor de 5 millones de dólares anuales. Con eso se podría determinar una tarifa de 35 centavos. Es un tema que no debe asustar a los cuencanos. En el mundo entero el transporte público masivo es subsidiado. La demanda de pasajeros proyectada es de 41,000 usuarios por día. César Tacurí Vintimilla, Telediario. En otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el inicio de los trámites para desvincular al Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El jefe de Estado manifestó que se mantiene el compromiso de crear una verdadera integración de Latinoamérica que beneficie a los pueblos. Además, ordenó que se retire la estatua de Néstor Kirchner, expresidente de Argentina. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la práctica, las puertas de la organización se han cerrado. Ecuador puso mucho más de lo que tenía, plata y persona. Por ejemplo, entregó como sede un edificio de 40 millones de dólares, en lugar de destinar tanto dinero, tanta plata a nuestros jubilados, a los niños, para su educación. Lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Se ha buscado por varios medios la solución a esta situación. Enviamos misiones de alto nivel a todos los países miembros para encontrar una salida. Los cancilleres se entrevistaron en diversos foros. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. Por todo ello, Ecuador ha concluido que no existen las condiciones para que UNASUR pueda volver a trabajar por el anhelo, la integración sudamericana. Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. Como los legítimos dueños, hemos pedido también la reversión al Ecuador del edificio sede, por supuesto, con absoluto respeto a los procedimientos en derecho aplicables al caso, como siempre hemos actuado. Procederemos además a retirar la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una pléyade de héroes y próceres que sí nos representan. Además, como todos conocen, mi intención es entregar ese edificio a la Universidad Indígena del Ecuador. Y en la Asamblea Nacional se investiga internamente la ubicación de artefactos que se usan para espionaje y determinar a los responsables. Según el legislador independiente Eliseo Azuero, hace 5 meses se encontró en su despacho aparatos que registraban sus actividades. Frente a esto, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se pronunció sobre este tema. El audio grabado y difundido por redes sociales de una conversación entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior, María Paula Romo, se convirtió en la punta del iceberg que reforzó la idea en los propios asambleístas de verificar qué pasa con actos de espionaje que vulneran su privacidad. Bueno, hay varias hipótesis que se están investigando. ¿Cuáles son? Entre ellas la posibilidad de uso de dispositivos con largo alcance, también la posibilidad de que se haya dejado cerca de el escritorio de la presidenta de la Asamblea algún tipo de dispositivo que esté grabando de manera constante varios temas como este. El asambleísta independiente Eliseo Azuero confesó que hace 5 meses aproximadamente se hallaron en su oficina indicios de artefactos que registraban sus actividades. Me pusieron una cámara en un televisor. Yo regreso de territorio luego de 12 días y yo tengo contrato con una empresa que me hace un barrido electrónico para ver una vez semanal si es que han colocado algún objeto extraño. El informe que me mandan es de que existía dentro del televisor un objeto extraño que no era relacionado con la parte tecnológica del televisor.
En una entrevista para una radio capitalina, el vicepresidente Otto Sonnenholzner expuso su preocupación sobre estos hechos que evidencian que existen intereses en generar caos. Bueno, las escuchas se han dado, ya las hemos visto, no sabemos quién las están haciendo, pero por eso se debe de judicializar, ¿no? Por ahora me parece que como asamblea todos estamos de acuerdo en que tenemos que garantizar la estabilidad, la institucionalidad. Más allá del escándalo, asambleístas esperan que los organismos de investigación determinen a los responsables de estos actos de espionaje para que se impongan las sanciones establecidas conforme a la ley. Javier Ceballos, Telediario. Actores políticos insisten en la necesidad de que el legislativo retome el tratamiento de temas de interés y deje de lado los escándalos. Ana Galarza y Daniel Mendoza estuvieron en los estudios de Ecuador TV y se refirieron a temas coyunturales nacionales. El asambleísta Daniel Mendoza y la ex asambleísta Ana Galarza coincidieron en que es hora de dejar de lado los escándalos y comenzar a trabajar en leyes para beneficio de los ciudadanos. En entrevista en el programa Primera Impresión, Galarza calificó como lamentable lo que sucede en la fusión legislativa, luego de que se difundiera una grabación que involucra a su titular, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo. Para mi forma de ver, no existe un tráfico de influencias. Es obviamente que en el liderazgo de una presidenta de la Asamblea Nacional, ella tiene que hacer este tipo de coordinaciones. Entendamos también que parte del encargo de la ministra Romo también es la coordinación de la política, y esto forma parte de las funciones de la ministra Romo. Además, cuestionó la validez de las investigaciones contra el presidente Moreno por supuestas cuentas en paraísos fiscales y la presunta compra de un apartamento en España. Y apuntó hacia el legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Era el alterno de la ex asambleísta Sofía Espín. También trabajó con alguien que se encuentra privado de su libertad, que es también el ex vicepresidente Jorge Glass. El señor legislador alcanza una categoría dentro de esta organización urbana llamada los Latin Kings, reconocida internacionalmente como King RIP. Por su parte, el asambleísta de Alianza País por Manabí, Daniel Mendoza, se mostró preocupado por lo que considera que es una agenda de desestabilización, que dice se repite desde hace algunos meses y es impulsada por Aliaga. Es penoso ver cómo un asambleísta, que hay que averiguar exactamente de dónde viene, qué es lo que ha hecho y las razones que oculta para presentar lo que presentó, busca de manera realmente ilógica plantear un cambio del orden del día para llamar al presidente de la República, al jefe del Estado, a la Asamblea Nacional, y respetando todo el debido proceso. No obstante, se mostró abierto a que se investiguen actos dudosos. Pero no nos podemos prestar para caer en la agenda de desestabilización que ya por algunos meses estos sectores políticos están buscando implementar en el país. Su llamado fue también a que los ecuatorianos se unan en contra de esa agenda. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 17 minutos. Le contamos también que a partir de este miércoles la Asamblea Nacional es sede del cuarto encuentro de la red del Parlamento Abierto de Parlaméricas. En este espacio se congregan representantes de congresos de 27 países del mundo y se discuten mecanismos de lucha contra la corrupción. Robert Naut, presidente de Parlamento. Desde el momento en que todo se transparenta y se trabaja, el Parlamento Abierto es una parte de toda la idea de un gobierno abierto que se tiene que tener en todos los poderes del Estado, donde los actos de gobierno deben ser públicos. Los parlamentos, ¿qué hacen? ¿Qué discuten? ¿Qué intereses les mueve? ¿Qué leyes promueven? ¿Para quiénes? ¿A quiénes van a beneficiar con esas leyes? ¿Con quiénes hablan? ¿Quiénes hacen lobby? Todo eso tiene que estar muy público, y la apertura legislativa tiene que hacerse necesariamente con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Centro, vota todo 12, Izquierda Democrática. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto, vota todo 12, Izquierda Democrática. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy el candidato más joven. Participé de los concursos anteriores al Consejo de Participación y mi vida la enfoqué en construir un país más justo, equitativo y solidario. ¿Cuál es su trayectoria? Revisaremos las decisiones del Consejo Transitorio con transparencia, con la energía de la juventud. Si Juan Javier Dávalos es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar.
Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en Democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Olmedo, provincia de Manabí, se instalarán 32 juntas electorales para que 10.575 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Olmedo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hogares, barrios y espacios públicos seguros. Con Paco Alcalde. Ciudad limpia, bonita y ordenada. Con Paco Alcalde. Transporte respetuoso, eficiente y con vías en buen estado. Con Paco Alcalde. Más turismo y más empleo. Paco Alcalde, Capi Zapata prefecto. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos, podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Norte, vota todo 12, Izquierda Democrática. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto, vota todo 12, Izquierda Democrática. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A esta hora le contamos que la Contraloría observó el uso de los aviones presidenciales entre el 2012 y el 2017. Determinó que se realizaron 261 vuelos, en los cuales no siempre se cumplió con la información de pasajeros y pesos de carga. Según el documento, entre los destinos se encuentran también paraísos fiscales. En los aviones Legacy 600 y Falcon 7X destinados al uso del expresidente de la República, Rafael Correa, entre el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017, se realizaron 261 vuelos internacionales. Según el estudio que realizó la Contraloría General del Estado, se identificaron varias inconsistencias. En el 29% de los casos, las aeronaves fueron utilizadas por el presidente de la República y el 71% por otras autoridades de gobierno. Según la Contraloría, se desvirtuó la naturaleza de los aviones presidenciales. Además, se realizaron desplazamientos internacionales sin autorización de la Presidencia de la República, 33 en los aviones presidenciales, 22 en aviones de TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador, los mismos que costaron al Estado $9.649.761, sin que se detalle si se cumplieron actividades oficiales. Otra irregularidad considerada por la Contraloría es que en estos vuelos tampoco se detalló la información de identidad y cargo de los pasajeros, ni del peso de equipaje o carga. En el informe se contabilizan 24 desplazamientos con los aviones presidenciales Legacy y Falco a países considerados paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas, los cuales no tenían autorización, ni se estableció el objetivo del viaje, de igual manera que en otros viajes no se cuenta con el manifiesto de pasajeros, ni con los registros de los pesos exactos del equipaje o carga. A estas se suman otras observaciones referentes a traslados de autoridades y comitivas extranjeras, e incluso un vuelo ida y vuelta a Río de Janeiro sin pasajeros y que costó al Estado casi $33.000. Sofía Montoya, Telediario. Un nuevo proceso penal enfrenta al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en la concesión del campo petrolero Singue. El juez Iván Saquicela dictó prisión preventiva en su contra y del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli, ambos detenidos. Otras 8 personas también fueron procesadas.
Tras cerca de 6 horas, el juez Iván Saquicela valoró los 53 elementos de convicción presentados por la fiscal Ruth Palacios y aceptó el pedido de prisión preventiva y medidas cautelares e inició la instrucción fiscal por 90 días, en la que se investigará un presunto delito de peculado en la adjudicación del pozo petrolero Zinc en 2012. Para el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli se ordenó la prisión preventiva, ambos detenidos en la cárcel de La Tacunga, donde cumplen sentencias por actos de corrupción en los casos de Odebrecht y Petroecuador. Es absurdo dictar una medida sabiendo que ya están guardando prisión con sentencias altas. Mientras que para las 8 personas restantes, entre ellos el exministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor, no podrán salir del país. Deberán presentarse ante el juez Saquicela cada lunes entre las 14 y 17 horas. La prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas, excepto los haberes de sueldo y jubilaciones, por un monto de $28.470.000. Pero estos 28 millones a los que hace relación no tienen pies ni cabeza. Monto que fue determinado como perjuicio al Estado de acuerdo a un perito contable que contrató la Fiscalía. La diligencia fue solicitada con base en un informe con responsabilidad penal que emitió la Contraloría en agosto de 2017 sobre la explotación del campo petrolero Zinc, que determinaba sanciones, multas y una glosa de $5.240.000. Entre las irregularidades que fueron expuestas por Palacios, se señala que se inobservó que el consorcio DGC, único ofertante del pozo petrolero, no cumplió con los requisitos y existió una producción superior de barriles a la que concesionaron por 20 años. Se ha dicho cosas de quiénes fueron los que inicialmente elaboraron las bases en las que se dijo que había únicamente 2 millones de reservas en el campo Zinc. Durante la audiencia, la Fiscalía desistió de formular cargos en contra de Gustavo Donoso. Valeria Villarroel, Telediario. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó el informe sobre la investigación al proceso de reconstrucción de Manabí, en el cual se establece el cometimiento de presuntos delitos como testaferrismo y enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios encargados de las contrataciones. A un mes de cumplirse 3 años del terremoto de 7.8 grados que destruyó Manabí en 2016, muchas de las obras calificadas como prioritarias en el proceso de reconstrucción nunca se cristalizaron. ¿Cómo puede ser posible que se haya invertido tantos miles de millones y en los cantones manabitas no hay ni agua potable, no hay alcantarillado? Por eso la Secretaría Técnica Anticorrupción investigó los 6 decretos de emergencia y las 5 renovaciones expedidas para atender la catástrofe, y allí se habrían encontrado con el cometimiento de presuntos delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y tráfico de influencias. Se evidenciaron grandes cantidades monetarias que fueron asignadas para obras que sobrepasan costos reales en relación a otras construcciones de la misma naturaleza. En el documento además se señalan responsables, entre los cuales se menciona al exsecretario técnico encargado de la reconstrucción, Carlos Bernal, y la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas. Se presume que el señor Carlos Andrés Bernal Alvarado, prevaliéndose de sus facultades como secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí, benefició a terceros, siendo esto su esposa, cuñado y madre, con su compañía Construhidrocap. La aprobación en el Consejo Transitorio además establece el inicio de acciones, motivo por el cual el documento será enviado a la Fiscalía General. Que las autoridades encargadas de continuar esta investigación e iniciar los juicios correspondientes, los inicien y terminen pronto. El país reclama, señores jueces, señores fiscales. No se especificó la fecha, pero será el propio presidente del organismo, Julio César Trujillo, quien acuda a entregar el informe. Alex Llanos, Telediario. Y en otro tema, el canciller José Valencia confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cerró el expediente de solicitud de medidas cautelares que solicitó la defensa de Julian Assange ante la implementación del protocolo de convivencia que estableció el gobierno en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de Wikileaks permanece asilado hace algunos años. En definitiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha encontrado ninguna razón para creer que los derechos del señor Assange, las garantías que le ha dado el ecuatoriano como asilado, se cumplen y se cumplen adecuadamente. Por supuesto que nos incomoda muchísimo esta situación, nos parece increíble pues que una persona como el señor Assange, que ha sido
precautelada, cuidada por el Estado ecuatoriano durante ya casi 7 años. Sin embargo, cuestione esta especial atención que recibe el Estado ecuatoriano, los aportes, los recursos que se llevan para adecuadamente garantizar su asilo, y nos siga presentando estos planteamientos que no vienen al caso y son desechados por instancias ya no solamente nacionales sino internacionales. ¿El protocolo se mantiene entonces? Por supuesto, el protocolo es enteramente válido. También eso estaba siendo cuestionado y ahora se ratifica que es vigente y que el Estado ecuatoriano actúa y actuará siempre, como les digo, conforme a la ley. 6 de la mañana, 29 minutos. Asambleístas consideran que es una prioridad que el Frente Económico comparezca para explicar y socializar los acuerdos y, sobre todo, las exigencias de los organismos multilaterales de crédito hacia el Estado ecuatoriano para comprometer su apoyo financiero de 10.279 millones de dólares. Al menos los asambleístas entrevistados coinciden en decir que la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para aprobar o desaprobar los acuerdos que el gobierno nacional concretó con los 7 organismos multilaterales de crédito que comprometieron su apoyo financiero a Ecuador en el orden de los 10.279 millones de dólares. Dicen que debe ser inmediata la presencia del Frente Económico con el ministro Martínez a la cabeza para que detalle los condicionamientos establecidos por los organismos crediticios al Estado ecuatoriano, especialmente el Fondo Monetario Internacional, para cumplir con ese apoyo. Tenemos la necesidad, tenemos nosotros y tienen la obligación las autoridades de economía de entregar a la Asamblea Nacional para saber el acuerdo en qué se firmó y si va a perjudicar o no a la gente más común, porque eso va a perjudicar obligatoriamente a los más comunes. Otros prefieren no adelantarse a escenarios contrarios a la satisfacción generalizada. Antes de levantar un esquema especulativo, yo preferiría que en aras de la transparencia se dé una explicación de cuáles son los términos de las negociaciones con los multilaterales. La Asamblea ya conocía que el gobierno iba a estar buscando fondos. El vicepresidente Sonnenholzner se refirió al tema. Dijo que este respaldo de las entidades financieras internacionales solo evidencian una cosa. Finalmente salir de un esquema de financiamiento totalmente indeseable, costoso. Eso es el costo de la tarea mal hecha por muchos años, de la falta de disciplina fiscal. Hoy el Ecuador está hablando de temas que muchos no se atrevieron, que es justamente disminuir el tamaño del Estado, controlar el gasto público. Dirigentes empresariales también piden detalles de lo acordado con los crediticios. Están a la espera de respuestas. Javier Ceballos, Telediario. Autoridades del gobierno y un analista económico aseguraron que los acuerdos comerciales y las políticas financieras aplicadas por Ecuador en los últimos 2 años permitieron que los organismos multilaterales consideren al país para futuras negociaciones. Ecuador busca cambiar su perspectiva en el panorama internacional, con miras a lograr nuevos acuerdos comerciales que le permitan estrechar lazos con la comunidad financiera internacional. El que está ordenado, el que está disciplinado, ¿a dónde va? A los mecanismos formales y normales, a los que el Ecuador dejó de acudir porque nos sumieron en un desorden financiero. Sin embargo, para poder cumplir con los compromisos, se requiere de una disciplina fiscal. Que entendamos que la caja tiene que cuadrar, que las finanzas públicas no se pueden diferenciar demasiado de la administración normal de un hogar, de un negocio. Tanto entra, tanto sale, por Dios. ¿Por qué hay gente que se niega a comprender aquello, que cree que podemos vivir eternamente al fío, al chulco? Se acabó el chulco. Ecuador estará abierto a futuras negociaciones siempre y cuando sean favorables para la economía del país. Yo no le voy a cerrar las puertas a una institución que me ofrece condiciones favorables para el país. Sería yo un irresponsable. Sería el gobierno del presidente Moreno un gobierno irresponsable. No lo es. Por ello busca todas las alternativas de financiamiento en mejores condiciones que estén disponibles para el Ecuador. Para el analista económico Fidel Márquez, la situación es favorable. El país necesitaba, ante todo, llegar a ese acuerdo para resolver la crisis de liquidez que estaba teniendo. Entonces, si no se resolvía el problema de liquidez y el acuerdo con el fondo nos va a resolver el problema, vamos a permitir que la economía empiece a moverse. No a los ritmos que se quiere, pero sí va a comenzar a moverse. A los acuerdos comerciales recientemente alcanzados, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que en París se presentó la solicitud formal de adhesión al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, lo que fortalece el Plan de Prosperidad ecuatoriano.
Estamos optimistas de que el Ecuador va a poder ser parte de este centro de desarrollo que nos va a permitir colaborar, compartir información y sobre todo cambiar la imagen del país en el mundo a través de políticas públicas eficientes en favor de todos los ecuatorianos. El Foro Económico Mundial WEF escogió al ministro de Finanzas ecuatoriano para ser parte de la comunidad Young Global Leaders 2019, convirtiéndose en uno de los representantes latinoamericanos en un selecto grupo donde hay figuras destacadas como el fundador de Facebook Mark Zuckerberg, el fundador de Alibaba Jack Ma y la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern. Mariuxi Buenaño, Telediario. Más información. Francisco Huerta, subdirector de Diario Expreso, se mostró partidario de un voto responsable y meditado por delante de un voto nulo. En el programa Primera Impresión afirmó que así representaran una votación importante, no tendrían un peso de elección. Escuchemos sus declaraciones. A mí no me gustan los votos nulos. Me parece que la democracia nos da mecanismos para expresarnos en una medida o en otra, a favor o en contra, pero no en esta ambigüedad de lo nulo, que puede ser sumamente peligroso en cuanto a los resultados que genere. Yo creo en la participación, pero la participación social no es un organismo en el gobierno, porque entonces esa es la participación que el gobierno manipularía. La cuestión es la voluntad ciudadana de entrar e intervenir. Y ahora vamos a una elección donde poco se conoce de los aspirantes a manejarlo, pero hagamos el esfuerzo de seleccionarlos entre la gente que está propuesta. Y creo que no habrá ninguna dificultad en tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las mínimas características requeridas. Mientras tanto, el candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, presentó este miércoles en las oficinas de la Corte Constitucional en Guayaquil un recurso de amicus curiae para evitar que se concrete la solicitud de 3 magistrados en Quito para suspender las elecciones de este organismo, pues según afirmaron, el CNE no cumplió con varias disposiciones constitucionales como la difusión de los programas de los aspirantes. Ulloa rechazó la solicitud, pues afirmó que tiene fines políticos. Porque no es posible que en estos momentos, cuando faltan apenas unos 13 días para que se desarrolle el proceso electoral, vengan algunas personas a querer boicotear este proceso y suspenderlo después de que ha existido un millonario gasto. Lo que pretenden es que la gente se quede en la absoluta ignorancia y desconocimiento y vayan simplemente a votar nulo porque no conocen. Bueno, una de las faltas que tiene el Consejo es no haber promovido el proceso electoral en la forma adecuada. Sin embargo, hemos visto, a pesar de esta dificultad, hemos observado cómo en los cambios estadísticos ha mejorado el grado de conocimiento. Noticias del mundo en este informativo. El Departamento de Estado norteamericano presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en al menos 200 países del mundo. El documento afirma que los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y China cometen graves violaciones a los derechos humanos, a la vez que se destacó lo que llamó una crítica situación de las libertades en países como Arabia Saudita y Rusia. El informe es utilizado por el Congreso al momento de conceder ayuda exterior. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, cuestionó la calidad moral de la Casa Blanca para hablar sobre derechos humanos y mencionó la discriminación de minorías, derechos de los migrantes, entre otros temas que generan polémica en los Estados Unidos. Indica que hubo un pico de quejas. Las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp experimentan fallas a escala mundial. De acuerdo al sitio web Dove Connector, las 3 plataformas recibieron miles de quejas por parte de los usuarios la tarde de este miércoles. La plataforma de Facebook debió usar su cuenta de Twitter para explicar a los usuarios que trabaja para restablecer el servicio y poder confirmar que no se trató de un ataque cibernético. Mientras tanto, los usuarios, además de compartir su inconformidad con lo ocurrido, publicaron cientos de memes en referencia a esta Facebook Down. Y en otro punto del planeta, el tiroteo en la escuela de Brasil reactivó el debate por uso de armas en ese país. Las autoridades brasileñas han informado que hasta el momento al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas.
Es la peor matanza de este tipo en Brasil desde 2011. Los 2 exalumnos irrumpieron en el establecimiento matando a 8 personas y luego se suicidaron. Escuché a gente gritar y correr y abrí mi puerta y había un estudiante de la escuela que había sido herido. Estaba en la puerta de mi casa baleado y decía socorro, socorro. Nos encerramos en la cafetería, fue angustioso. Había muchos alumnos y cada uno intentaba ayudar, cuidar del otro, hasta que finalmente abrieron la puerta. Pensamos que eran los asaltantes que habían venido a matarnos, pero era la policía. Ellos fueron identificados como Guilherme Tausí, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, quienes portaban un revólver calibre 38, una ballesta, un arco, flechas y artefactos que parecían explosivos, según informó un agente de policía. Las primeras investigaciones apuntan a que los jóvenes tenían un pacto, según el cual realizarían el ataque y luego se matarían. Sin embargo, aún no se sabe la motivación del crimen. Las autoridades del estado de Sao Paulo ordenaron 3 días de duelo tras el ataque armado. Por ahora, la tragedia ha generado un debate sobre el acceso de armas en el país, ya que el gobierno de Jair Bolsonaro está a favor de que puedan ser adquiridas de manera libre. Diversas muestras de solidaridad han sido expresadas en el mundo para los familiares de las víctimas. Uno de los primeros en transmitir su solidaridad fue el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien reiteró que no son necesarias más armas en el país para que hechos como este se presenten. Mientras Evo Morales expresó: condenamos el tiroteo en una escuela de Brasil que dejó varios muertos, incluyendo menores. Nuestras condolencias a nombre del pueblo boliviano a las familias de las víctimas. Fernanda de la Bastida, Telediario. Gracias a ustedes por acompañarnos a partir de este momento. Hoy en Primera Impresión con nosotros, Eliseo Azuero, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos. La inestabilidad política en la Asamblea Nacional y las denuncias por un presunto espionaje, entre otros temas, serán los que abordaremos con nuestro invitado. Además, Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción. Con él vamos a analizar los resultados del informe final de la Contraloría General del Estado, en el que se determinan indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa por el mal uso de los aviones presidenciales. Y finalmente, Marcelo Fernández de Córdoba, ex ministro de Relaciones Exteriores. La decisión del presidente Moreno de sacar a Ecuador de la UNASUR y además las repercusiones luego de la negativa de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otorgar medidas cautelares al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Y como siempre, veamos qué nos trae Diario El Telégrafo. En su primera plana, Diario El Telégrafo nos dice: el presidente Moreno anuncia que Ecuador abandona la UNASUR. Según el mandatario, el organismo destruyó el sueño de la integración. La sede, que costó al país $40 millones, se convertiría en una universidad y se retirará la estatua del exmandatario argentino Néstor Kirchner. Además, en la primera plana, Diario El Telégrafo nos informa respecto de la segunda orden de prisión en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por peculado en el caso Zingue. La pena llega a 13 años de cárcel de encontrárselo culpable. Esta orden de prisión se trata de una orden de prisión preventiva con fines de investigación que de alguna manera ya está siendo cumplida, dado que el ex vicepresidente se encuentra en la cárcel de La Tacunga. Y finalmente, el Fondo Monetario Internacional ya transfirió $662 millones. El dinero está en las reservas del Banco Central. Estas y otras noticias las encuentra usted en la primera plana de Diario El Telégrafo y en su edición de hoy. En la Asamblea Nacional hay preocupación luego de que su presidenta Elizabeth Cabezas advirtiera sobre un posible espionaje. No se descarta ninguna posibilidad, como el uso de dispositivos de largo alcance o que se haga seguimientos ocultos a los asambleístas.
Hay varias hipótesis que se están investigando. ¿Cuáles son? Entre ellas la posibilidad de uso de dispositivos con largo alcance, también la posibilidad de que se haya dejado cerca de el escritorio de la Presidenta de la Asamblea algún tipo de dispositivo que esté grabando de manera constante varios temas como este, y esto también nos preocupa porque esto puede ser un efecto que haya sido generalizado y que esté permitiendo un espionaje no solamente a la Presidenta de la Asamblea, sino a todos quienes conformamos la misma. Yo regreso de territorio luego de 12 días y yo tengo contrato con una empresa que me hace un barrido electrónico para ver una vez semanal si es que han colocado algún objeto extraño. El informe que me mandan es de que existía dentro del televisor un objeto extraño que no era relacionado con la parte tecnológica del televisor. Inmediatamente yo promuevo una denuncia en la Fiscalía. Y precisamente se encuentra con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos. Buen día, gracias por estar aquí. Lo del espionaje denunciado por usted ya había ocurrido el año anterior. Usted en septiembre ya había entregado a la Fiscalía una denuncia en este sentido, ¿sí o no? Sí, buenos días, Eduardo, ciudadanos. Definitivamente yo no soy partidario del escándalo, lo que quería es que se llegue a los autores, cómplices y encubridores de este delito, porque es un delito que a nosotros nos inhibe de la posibilidad de trabajar de manera clara y al parecer pues hay protervos intereses que buscan que el rol fundamental que nosotros ejercemos, cuál es el de la fiscalización, no se dé de la forma como corresponde. Así que esta ha sido una práctica que al parecer viene de mucha data y que se quiso continuar en este gobierno, o en este tiempo, perdón. Ahora bien, yo el 26 de septiembre del año pasado presenté la denuncia luego de que esta empresa de muy alto nivel descubriera en uno de los televisores de mi despacho un objeto extraño en el cual se entendía me estaban analizando, me estaban observando. No sé con qué intereses, no tengo nada que ocultar, más sin embargo... ¿Era una cámara específicamente? Efectivamente. Una cámara con audio, con sonido. Estaba dentro del televisor. Dentro del televisor. Y esto se confirmó. Efectivamente se trataba de un dispositivo de espionaje. Efectivamente. De septiembre a esta parte, ¿existe alguna nueva evidencia o hallazgo que permita de alguna manera acercarse a la verdad detrás de esto? Bueno, yo creo que la Fiscalía requirió los videos de los pasillos, fueron funcionarios de mi despacho a rendir su versión y está en ese proceso de investigación. No es que yo estoy generando un escándalo que a mi juicio debía ser más bien con toda la tranquilidad e inclusive que no se conozca porque es necesario descubrir quiénes son aquellas personas que están acostumbrados a violentar los derechos de las personas y más aún de autoridades de elección popular como nosotros que tenemos un rol específico que cumplir. Ahora, más allá de no tener la intención de generar un escándalo, el hecho ya es escandaloso y por los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su evaluación, su balance respecto de lo que está ocurriendo en la Asamblea en torno a este hecho, pero también respecto de esta evidente inestabilidad política que parece conspirar contra el cumplimiento de los fines de la Asamblea Nacional? A ver, es absolutamente claro de que hay grupos humanos y políticos que pretenden desestabilizar el país. Y una de las formas es buscando que la Asamblea no goce del prestigio que debe tener, inclusive generando noticias falsas, y para todos es conocido de que existen plataformas tecnológicas que propalan insinuaciones, noticias que no necesariamente están en la línea de la verdad. Esto habla de que hay intereses claros para impedir que en esta nueva reinstitucionalización del Ecuador se consiga descubrir a aquellos que saquearon este país. Si son claros, diga usted de quién se trata. No estoy hablando claramente, estoy diciendo que esto es una práctica que viene desde el correísmo y que parece que con los recursos que tienen, inclusive tecnológicos, buscan impedir o buscan chantajear a aquellos que tenemos la decisión no de perseguir, sí de aclarar la verdad, de decirnos, vea, esto tenemos contra usted y
evítese meterse con nosotros. Eso no lo van a lograr. ¿Usted ha recibido ese tipo de mensajes? Yo he recibido amenazas telefónicas, pero esto es muy usual. Así que esto yo no le doy mayor importancia. Hay teléfonos que no tienen número, que le llaman, le dicen no te andes metiendo en pendejadas, etcétera, etcétera. Yo tengo una data bastante larga en política y esto es algo a lo que acuden sencillamente aquellas personas que están nerviosas, porque vemos personas que no nos intimidan para llegar a la verdad. Lo cierto es de que el Ecuador ha sido esquilmado en sus recursos, al Ecuador se le afectó muy profundamente en su institucionalidad y por esa razón yo creo que los que promovieron este tipo de conducta ilegal, inmoral, tienen que ser sancionados y esperemos que la justicia que yo personalmente digo, posiblemente no ha sido muy diligente en el tratamiento de estos temas, ya vamos casi a los 2 años y todos los días se descubre algún hecho de corrupción, la Contraloría General del Estado, que hace un gran trabajo, tiene alrededor de 350 casos de indicios de responsabilidad penal y sencillamente parece que duerme el sueño de los justos y es necesario que cuando se logre un nuevo nombre, una nueva persona, una nueva reinstitucionalización de la Fiscalía, se inicie con fuerza, con determinación para lograr descubrir a aquellos que le hicieron tanto daño al Ecuador en sus instituciones y en sus recursos. ¿Lo mismo ocurrirá en la Asamblea Nacional con la presidenta Elizabeth Cabezas? A ver, primero la fuente que se develó es una fuente de origen ilegítimo, ilegal. Segundo, yo he dicho de que Elizabeth debería, ojalá en una sesión reservada para evitar el escándalo, se nos explique al Pleno, a todos los asambleístas, porque ella representa a los asambleístas, cuáles son las motivaciones, vínculos o lo que sea, que han mediado para que este escándalo una vez más afecte la imagen de la Asamblea. Muy bien, pero eso... Pero no es evidente. Claro que sí. Digamos, es necesario que se les explique. Sí, pero por supuesto, no, pero tenemos que saber, hubo un diálogo con la ministra de Gobierno, yo no puedo hablar de qué dialogaron, porque eso es ser serio, no hay que escandalizar, porque sí es cierto también de que hay que conversar con las diferentes funciones del Estado sin que esto suponga una intromisión. A ver, todo giraba, si me permite, en torno a la solicitud de investigación acerca de la denuncia respecto de supuestas irregularidades en torno a la actividad de empresas offshore relacionadas o ligadas con un hermano del presidente de la República. Pero, eso es claro. Pero ese es el hermano. En efecto, en torno a ello giraba. Exactamente. Ya. Luego, el escándalo deviene de otras cosas, deviene del contenido de una conversación ilegalmente, ilegítimamente registrada y divulgada como... y finalmente el origen de todo quedó de alguna manera olvidado en todo este intenso y breve capítulo de ir y venir de especulaciones respecto de lo acontecido. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿la Asamblea Nacional debe conocer estos temas o no debe conocer estos temas? ¿O de qué manera, cuál es el procedimiento idóneo para que estas cosas sean procesadas? Vamos a empezar un poco a analizar el contexto. ¿De dónde viene la denuncia o de dónde se filtra el audio y el video? Del correísmo. Quienes tienen el interés de dañar la imagen de la Asamblea para impedir el rol que nos corresponde. Eso no quiere decir de ninguna manera que la presidenta de la Asamblea, que tiene la obligación de un comportamiento distinto al que podría tener cualquier ciudadano porque representa a la primera función del Estado, tenga que recibir de parte de nosotros las críticas y el debate, porque tiene que explicarnos cuál era la razón. Yo mismo iba a votar en favor de aquello, porque lo único que proponían ahí es el escándalo. Si hay algo anómalo en la gestión o en el accionar de un hermano del presidente, eso se debe ventilar ¿en dónde? En la Fiscalía General del Estado, si es que es el cometimiento, si se supone el cometimiento de un delito. Lo que pasa es de que no podemos dar plataforma para el escándalo. En las redes sociales se han filtrado muchos temas y yo no veo nada extraño ni nada malo de que alguien se presente a rendir su versión sobre hechos que tienen que ser explicados. Pero no nos olvidemos de que la institucionalidad radica también en la jerarquía. Se trata del señor presidente de la República,
nos guste o nos disguste, tenemos que tener un comportamiento distinto. No podemos poner a todos por igual. Yo no estoy diciendo que el señor presidente no tenga culpa o tenga culpa. Lo que sí es evidente es de que tenemos que institucionalizar. ¿Qué significa esto? Los temas relacionados con actos, con posibles actos de corrupción, deben ir a la esfera que corresponde o debería ir a la Comisión de Fiscalización. Ahora, todo esto se produce también en un clima electoral, en un momento electoral. Por supuesto. El objetivo es, evidentemente, influir en los electores a la hora de votar. Por supuesto, generar en los electores la idea de que con el señor Correa se vivía mejor, y eso es falso. El señor Correa lo que hizo es sobreendeudar al país, utilizar 325 mil millones de dólares que en 40 años no manejaron todos los presidentes de ese tiempo. Es decir, los presidentes de ese tiempo llegaron a manejar 40 mil millones. Él en 10 años manejó 325 mil millones. Tenemos una deuda que supera los 70 mil millones de dólares. Tenemos problemas en todos los lados. Un Estado obeso que no tenía más de 300 mil empleados y trabajadores, hoy supera los 800 mil. Es decir, tenemos que entender, lamentablemente, de que a esta gente le conviene el estado de bronca, de desesperación, y muchos están captando estos mensajes como válidos. Y ahí es en donde tiene que establecerse una función, la función de la Asamblea, que tiene un origen popular, porque somos elegidos por voto popular, que contengamos o hagamos nuestro rol al margen de afectos o desafectos. Yo iba a votar, pero iba a votar dando mi criterio, explicando de que no necesariamente tenemos que prestarnos para el show mediático de un grupo que le tiene que responder al Ecuador muchas tropelías que necesariamente tienen que ser aclaradas en el contexto que corresponde, que es la justicia. Decía usted que además van surgiendo día a día, van surgiendo nuevos casos o nuevos capítulos en casos ya abiertos. Luego de una pausa tendremos un diálogo con Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, sobre los indicios de responsabilidad penal que se determina en el caso, en el informe respecto del uso o mal uso de los aviones presidenciales en el tiempo del expresidente de la República, Rafael Correa. Para concluir y volviendo al tema de los recursos, entiendo que la Asamblea está debatiendo una alternativa que podría de alguna manera modificar o afectar las disposiciones de la ley amazónica en cuanto a los nuevos ingresos para la región amazónica en beneficio de los trabajadores de las empresas petroleras que también operan en la Amazonía. ¿Cuál es su criterio? En primer lugar, siempre sostuve que las fuentes de financiamiento del Fondo Común, que no afecta a los gobiernos autónomos descentralizados, este Fondo Común es más bien pequeño para proyectos productivos de diferentes organizaciones y manejar un contexto de conservación. Es poco el fondo, y siempre sostuve de que era malo que en la ley se ponga un financiamiento que en el fondo les corresponde a los trabajadores. Porque aquí, en cualquier parte del mundo, los trabajadores participan del 15% de las utilidades. Solo aquí. Solo aquí. Bueno, pero le estoy hablando de que también somos nosotros signatarios de acuerdos internacionales, como la OIT, que es una segunda fuente después de la Constitución, de acopio de la legitimidad de las leyes. No se olvide que el artículo 11, numeral 8 de la Constitución, dice que los derechos adquiridos de las personas son irrenunciables, ¿no es cierto? Esta normativa posterior que genera el señor Rafael Correa al amparo del artículo 325 de la Constitución, sí en efecto dice de que en el ámbito petrolero, minero y eléctrico, la ley debe normar cuánto deberían percibir los trabajadores. Pero no nos olvidemos que la misma Constitución consagra el derecho de los trabajadores que tenían hasta entonces de participar del 15%. Eso la Constitución lo genera como nulo. Consecuentemente, hoy se está normando nuevamente o se está cambiando la ley. Y lo que tiene que hacer en este caso particular
el gobierno, porque es materia del gobierno, el ámbito económico le corresponde al Ejecutivo, tiene que buscar la fuente de financiamiento y me atrevo a decir que podría ser fácilmente la utilización del 4% del precio del barril de crudo. No se olvide que la normativa dice que no menos de $2 deben percibir los gobiernos autónomos descentralizados y si supera la barrera de los $50 debe percibirse el 4%. Ese 4%, cuando supera la barrera de los $50, debería ir para el fondo común y este fondo común debe ampliarse mucho más para crédito, para reforestación, para turismo, inclusive para la vialidad que está desastrosa. Ya teníamos recursos del excedente del precio del barril de crudo, el 40% en la Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas, en el artículo 58A, que se nos despojó y ningún amazónico dijo nada, ni prefecto, alcalde, ni asambleísta. Eso es lo que me molesta. Entonces, en este momento, ese derecho adquirido que teníamos nosotros de participar del excedente del precio del barril de crudo, un 40%, debe regresar para continuar con la ampliación de la troncal amazónica e inclusive parte de sus recursos pueden ir a alimentar el fondo común. Hay muchas posibilidades siempre y cuando exista la predisposición para lograr que los ánimos en la región amazónica bajen. No queda claro su criterio. Utilizar, Sin embargo, el tema tiene varios actores determinantes. Seguiremos recogiendo la opinión de ellos en los próximos días en torno a esta temática. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Brevísimo corte. Cuando volvamos, como ya lo dije, nuevamente Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción. Tenemos muy malos caminos y nuestros productos se dañan a diario, perdemos mucho dinero nosotros aquí. Esto tiene que cambiar. Capi Zapata, prefecto. Nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos. Es tiempo de progresar. Vota todo 12-20-61. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Puerto López, provincia de Manabí, se instalarán 53 juntas electorales para que 17.646 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Puerto López, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Desde el periodismo he defendido los derechos de pescadores, campesinos, mujeres, migrantes, jóvenes. ¿Cuál es su propuesta? Fiscalizar las acciones del transitorio, defender lo público, lo tuyo, derecho para nuestros migrantes, revocatoria de autoridades que incumplan los planes de gobierno. Si Graciela Viviana Mora es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Baba, provincia de Los Ríos, se instalarán 98 juntas electorales para que 32.011 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Baba, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos, podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Sur, vota todo 1261. Paco Alcalde. Capi Zapata Prefecto. Vota todo 1261.
Continuamos, son las 7 de la mañana con 19 minutos y ya estábamos aquí enfrascados en una conversación con nuestro invitado y vamos a iniciar el diálogo propuesto para esta mañana. El expresidente Rafael Correa se enfrenta a una nueva investigación en su contra, esta vez por el presunto mal uso de los aviones presidenciales. La Contraloría General del Estado confirmó que las aeronaves volaron de manera frecuente a paraísos fiscales. El documento recopila la investigación realizada a los vuelos de los aviones presidenciales entre 2012 y 2017. En total, 261 al exterior según el organismo. En estos no siempre se cumplió con la información de pasajeros y pesos de carga reportados en los aviones Legacy 600 y Falcon 7X. De acuerdo con el estudio realizado, entre los destinos de las aeronaves se encuentran paraísos fiscales. Además, se encontró que en el 29% de los casos, las aeronaves fueron utilizadas por el presidente de la República y en el 71% por otras autoridades de gobierno, lo que implica, según la Contraloría, que se desvirtuó la naturaleza de los aviones presidenciales. La Contraloría informó también que se realizaron 33 viajes internacionales sin la autorización de la Presidencia de la República en esas naves, 22 en aviones de la compañía TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador. Estos costaron al Estado $9.649.761, sin que se detalle si se cumplieron actividades oficiales. Otra irregularidad considerada por la Contraloría es que en estos vuelos tampoco se detalló la información de identidad y cargos de los pasajeros ni del peso de carga y equipaje. En el informe se contabilizan 24 desplazamientos con los aviones presidenciales a países considerados por el Servicio de Rentas Internas como paraísos fiscales, los cuales no tenían autorización ni se estableció el objetivo del viaje. En otros periplos no se cuenta con el manifiesto de pasajeros ni con los registros de los pesos exactos del equipaje o carga. Néstor Aguilera, Telediario. ¿Han escuchado ustedes un resumen sucinto de lo afirmado por el informe de la Contraloría? Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, se encuentra esta mañana con nosotros. Buen día, gracias por estar aquí. Gracias por la ¿Qué invitación. es lo más preocupante de lo contenido en este informe? Muy amable por la invitación una vez más. Bueno, el reportaje es clarísimo. ¿Qué es lo más preocupante? Es que todo, absolutamente. Cuando en julio del año pasado la Contraloría estableció la necesidad de esta investigación y una vez que ha entregado un primer informe y está en debate, entiendo yo, los ecuatorianos volvemos a constatar que el uso de los fondos públicos han sido para beneficio de un proyecto político que no solo llevó al país al desastre económico y social, sino sobre todo a la demostración que la impudicia y el manejo inadecuado de los recursos fue la constante de ese régimen. Entiendo que la investigación se lo hace entre el año 2012 y el 2017. Hay más de cerca de 3.000 vuelos utilizados por el presidente en la totalidad de vuelos, de ellos, como se dice en el reportaje, alrededor de 250 para vuelos internacionales, de ellos 24 vuelos que llegan a paraísos fiscales. Eso es lo curioso. Evidentemente, la razón de este vuelo, la intención del desplazamiento, no ha sido explicada. Y de esos 24 vuelos, 8 vuelos van solamente el ministro de Relaciones Internacionales, en 8 Relaciones vuelos, Exteriores. De Relaciones Exteriores, y en otros 4 vuelos lo hace el ministro de Finanzas, acompañado, me parece que en los 4 vuelos, por el gerente de Petroecuador, el señor Pastor. Ahí hay un contexto, pero que una cosa más rara. A ver, hay un contexto. ¿Qué implica eso? Ese contexto es de que esos 24 vuelos a paraísos fiscales que pasaron más o menos desapercibidos en la opinión pública, tienen que ser indagados con celeridad, con prontitud y ya, por parte de Fiscalía, donde están reposando los papeles, las argumentaciones de la Contraloría. A ojo de buen cubero, bien podríamos decir, al menos allí hay un peculado en el manejo de los recursos del país, pero la Fiscalía debe dar pasos acelerados. Ni siquiera deberíamos esperar que la transición se produzca, me refiero en la Fiscalía. Ya debería estarse investigando y hay formas inmediatas de hacerlo. Una de ellas... ¿Pero usted cree realmente que se podrá llegar a la verdad de la razón de esos desplazamientos? No son pocos. 24 veces
se viajó a paraísos fiscales. ¿Para qué? Es la pregunta. Eso no ha sido respondido, sin duda, pero se podrá llegar a la verdad. Hay que hacerlo. Y el primer paso es, los aviones no son como en la película, donde está el piloto, de tal manera que es al revés. Ahí estaba la tripulación. Así es que me parece que hay que comenzar por donde hay que comenzar. Las autoridades que permitieron el de los desplazamientos, las salidas de los vuelos, sin muchas veces el manifiesto de carga y el manifiesto de ocupantes, de tal manera que allí hay responsabilidades que hay que indagar, saber quiénes permitieron que los vuelos se cumplan en los itinerarios y en los desplazamientos establecidos. ¿Sabe usted si el informe de la Contraloría... Siga, por favor. Y los pilotos y el personal que levanta el vuelo. A eso me iba a referir, si me permite. ¿Sabe usted si el informe de la Contraloría contiene ya la información provista, como debería ser, por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Porque no eran pilotos comerciales, no. Se trata de funcionarios del Estado con uniforme. Son precisamente oficiales y altos oficiales, pilotos del avión presidencial. ¿Existe la información y el conocimiento que ellos pueden aportar? Ese tema entiendo que todavía sigue siendo de manejo reservado, porque lo que hace Contraloría de la información que todos tenemos es lo que está en la página web. De tal manera que entiendo que lo que deduce del informe es que hay que hacer esa investigación y que hay que sentar a los pilotos y hay que sentar a la tripulación y investigarle quiénes fueron, qué se supone que hacían, y deben haber oído, visto y tienen alguna información que hay que proceder a obtenerla de manera urgente. Por eso es que Fiscalía, insisto, no puede dormirse con la información y quedarnos todos en el país comentando que lo que ha ocurrido es que alrededor de 250 vuelos internacionales hizo el presidente, pero un detalle adicional, ni siquiera los hace todos él. El 30% de esos vuelos los usa el presidente y el 70% otros funcionarios, incluidos el señor que está preso, el vicepresidente de ese periodo, y otros funcionarios, he señalado yo, entre otros. A los paraísos fiscales, ¿quiénes volaron? Además de la tripulación, ¿quiénes volaron? En 8 vuelos de lo que se conoce el exministro de Relaciones Internacionales y 4 vuelos adicionales hechos por el ministro de Finanzas y acompañado del gerente de Petroecuador. Varias opiniones allí. Primero, aviones presidenciales que ocupan a aquellos que no son presidentes. Entonces no son aviones presidenciales. Bueno, en segundo, son aviones del Estado. Pero lo en realidad, habrán ¿no? hecho con conocimiento previo y con autorización del presidente. Ese es otro tema que hay que averiguar y que hay que investigar a fondo. Hasta dónde estuvo informado y hasta dónde estuvo en el ánimo de no informar a la opinión pública de esos desplazamientos. Un segundo elemento. Estos desplazamientos y estos vuelos en los que en algunos de ellos inclusive la tripulación va sola, hace el viaje y retorna, bueno, llama la atención, por decirlo menos. Entonces se trata no de escandalizarle al país, porque ya para escándalos estamos saturados, sino para dar resultados. Yo le invoco a la Fiscalía para que efectivamente con estos datos se proceda a lo que tiene que hacer, es decir, investigar, y que no nos digan que estamos en el concurso y que hay que esperar, por lo tanto, al nuevo o a la nueva fiscal para que comiencen los asuntos, sino que ganemos tiempo. Porque lo que nos pueden decir es una cosa gravísima. Los investigados alzaron vuelo. Eso es lo que puede pasar en el país. Por segunda vez. Por segunda vez y a lo mejor definitiva, porque nos vamos acostumbrando a una realidad como esta, ¿no? Es decir, entramos a los procesos de investigación, llegamos a ciertas conclusiones, a determinadas sanciones, y los sancionados y los actores del asalto al país hacen 3 cosas. O están en el ático, o están ya fuera del país, o ya participan en elecciones porque tienen partido comprado hasta hace poco. Es decir, en cualquiera de esos lugares pueden estar, ¿no? Y hay que impedir esta realidad de manera emergente. Dice usted que estamos cansados de escándalos. Lo escandaloso sería no saber en realidad qué pasó. Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, esta mañana en Primera Impresión. Brevísima pausa. Cuando regresemos, Marcelo Fernández de Córdoba, ex ministro de Relaciones Exteriores, su comentario sobre la decisión del presidente de la República de abandonar definitivamente la UNASUR y de remover la estatua de Néstor Kirchner del edificio de la mitad del mundo. Este y otros temas en el próximo diálogo, ya volvemos.
Yo voy a votar por un prefecto que venga y nos escuche siempre. Capi Zapata, prefecto. Nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos. Es tiempo de progresar. Vota todo 12-20-61. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, Elecciones Seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Tengo más de 20 años promoviendo la participación ciudadana y la paz en la frontera norte. Ahora lo haré por todo el Ecuador. ¿Cuál es su propuesta? Conformaré un Consejo Consultivo Nacional que promueva veedurías y la denuncia ciudadana. Fortaleceré la organización popular para elegir y controlar a las autoridades. Mi lucha contra la corrupción es mi lucha por la paz. Si Mauricio Gallardo es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se instalarán 389 juntas electorales para que 130.667 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 9 concejalías. Babahoyo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, Elecciones Seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Siete de la mañana, 32 minutos, el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, confirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión, perdón, cerró el expediente de solicitud de medidas cautelares planteado por la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante la implementación del protocolo de convivencia establecido por el gobierno del Ecuador en la embajada de nuestro país en el Reino Unido, en donde Assange permanece asilado. En definitiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha encontrado ninguna razón para creer que los derechos del señor Assange, las garantías que le ha dado el ecuatoriano como asilado, se cumplen y se cumplen adecuadamente. Por supuesto que nos incomoda muchísimo esta situación, nos parece increíble pues, que una persona como el señor Assange, que ha sido precautelada, cuidada por el Estado ecuatoriano durante ya casi 7 años, sin embargo, cuestione esta especial atención que recibe el Estado ecuatoriano, los aportes, los recursos que se llevan para adecuadamente garantizar su asilo y no siga presentando estos planteamientos que no vienen al caso y son desechados por instancias ya no solamente nacionales sino internacionales. ¿El protocolo se mantiene entonces? Por supuesto, el protocolo es enteramente válido, también eso estaba siendo cuestionado y ahora se ratifica que es vigente y que el Estado ecuatoriano actúa y actuará siempre, como les digo, conforme a la ley. Vamos a requerir sobre esto el criterio de nuestro invitado Marcelo Fernández de Córdoba, ex ministro de Relaciones Exteriores. Buen día, gracias por estar aquí con ustedes. Su opinión sobre ello, ¿qué plantea de aquí en adelante? Porque esto sienta un precedente, sin duda. Bueno, mire, yo creo que ya de una vez por todas el Ecuador tiene que decidir qué va a hacer con el señor Assange, porque es una larga historia. El asilo concedido al margen de toda norma internacional, luego el intento del señor Assange de ser funcionario diplomático ecuatoriano, que fue un absurdo. Posteriormente y concomitantemente con eso,
la concesión de la nacionalidad ecuatoriana mediante absolutamente maniobras tortuosas, se emite un reglamento adecuado para eso. Yo creo que el Ecuador tiene que decidir, tiene que terminar el tema del señor Assange. ¿Qué significa terminar el tema? El tema del señor Assange tiene varias soluciones. Una, que el señor Assange salga por sus propios medios de la embajada, que es lo que parecería que la Cancillería quiso hacer al establecer estas normas, que tenía todo el pleno derecho para hacerlo y que han sido cuestionadas por 2 ocasiones del señor Pero para Assange. eso se debe contar con la voluntad del señor Assange y con debidas garantías también. Claro, no, ahí viene el caso que sí puede, que pueda salir él. La segunda posibilidad es que el Ecuador simplemente cancele la nacionalidad, que es una cosa absurda que se le dio a la nacionalidad ecuatoriana, como si fuera algo que se puede regalar, algo que para un ecuatoriano es sentirse orgulloso de ser ecuatoriano, saber que es ecuatoriano porque se pertenece a este país, no por circunstancias especiales. Y la tercera cancelar la nacionalidad, ¿qué implica? En términos de la situación que está implica viviendo. en primer lugar lo que para muchos dicen, no se le puede sacar al señor Assange porque es ecuatoriano. Hay ese criterio que es... Pero también hay el criterio, si me permite, de que no se puede sacar al señor Assange, porque el señor Assange evidentemente está bajo amenaza. Yo creo que eso es subjetivo, porque habría que analizar toda la situación del señor Assange. El señor Assange estuvo acusado de varios delitos comunes: acoso sexual, violación a 2 ciudadanas suecas. Eso ya ha quedado un poco marginado. Actualmente, ¿qué es lo que queda? Pero si me permite, la acusación no fue procesada en justicia, quiero decir, adecuadamente. ¿Usted cree que el Ecuador debe juzgar y condenar en esa materia? No, esa materia no tiene que juzgar el Ecuador. No, el motivo del asilo fue precisamente para protegerle eso, bajo el pretexto de que su vida corría peligro porque podía ser extraditado de Suecia a los Estados Unidos. En efecto. No, y ahí hay que poner 2 cosas claras. Ni la ley sueca, ni la Convención de Derechos Humanos Europea permiten la extradición a un país de una persona que pueda correr riesgo su vida. No lo permiten. Otra cosa que hay que tener en consideración, en los Estados Unidos el señor Assange todavía no tiene ninguna acusación, no está juzgado por ningún juez. No. Y lo que es más claro es qué es lo que pasó con Chelsea Manning, que es la que robó la información que fue publicada por el señor Assange. A ella se le condenó a 30 años de prisión, luego fueron conmutados a 6 años. Entendemos que acaba de ser detenida nuevamente. Bueno, pero es porque se niega a colaborar con la justicia norteamericana. Está detenida momentáneamente. Pero a lo que voy yo, si el autor del mayor delito no fue condenado a muerte, que es lo que se podría pensar, ¿cómo se le van? Es muy difícil pensar que al señor Assange lo vayan a condenar a muerte. Podrá, si llega a ir a los Estados Unidos, podrá dictarse una sentencia de prisión, pero nada más. Entonces, pero todo esto, si me permite, con todo y lo respetable que son sus criterios, todo esto está en el campo de las especulaciones. ¿Es sobre esa base que se debe tomar decisiones? Verá, no está todo en el campo de especulaciones, perdone. Lo que yo acabo de manifestar, la ley sueca, acabo de manifestar la Convención Europea de Derechos Humanos, acabo de manifestar de que no existe acusación en Estados Unidos. Entonces, esas no son especulaciones, son hechos claros y precisos. El Ecuador se ha visto envuelto en esta situación en la cual originalmente no tenía ni parte ni arte, como se dice. Algo que ha perjudicado no solamente la imagen del Ecuador, sino inclusive nos ha costado a los ecuatorianos, porque el Ecuador ha pagado millones de dólares supuestamente para cuidar del señor Assange con guardaespaldas especiales. Finalmente no hay principios superiores por sobre y estas consideraciones suyas y las de otros opinantes, a favor o en contra del asilo del señor Assange. No hay principios permanentes de la política exterior ecuatoriana que deben ser
respetados y que finalmente son los que deberían... Bueno, el principio fundamental que debió haberse respetado al comienzo es mantenerse estrictamente dentro de las normas del asilo cuando se debe conceder asilo internacional. Ese es el principio fundamental que no se respetó en su momento, y las consecuencias de no haberse respetado viene todo este proceso de tratar de engañar últimamente, de tratar de engañar al gobierno inglés, tratando de acreditarle como funcionario diplomático, de darle la nacionalidad al señor Assange, de permitir sin una reacción fuerte y dura, porque realmente molesta que el señor Assange, que ha sido beneficiario, porque en definitiva ha sido beneficiario de la cortesía ecuatoriana y de la protección ecuatoriana, que le ha establecido 2 procesos en contra. Una ante las autoridades ecuatorianas, que fue negado. Y actualmente este proceso de esta petición de medidas cautelares en contra del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe suponer a estas alturas que el señor Assange, incluso la estabilidad psicológica, mental del señor Assange, de alguna manera debe estar afectada. Bueno, porque está recluido. La verdad es que esta protección o este asilo se traduce en un régimen prácticamente carcelario. Le quiero hacer una consulta antes de concluir este diálogo sobre la decisión del presidente de la República de abandonar la UNASUR, anunciada anoche por el presidente Lenín Moreno, y también sobre el retiro, es un acto simbólico pero de gran impacto o significación, el retiro de la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Bueno, yo creo que es una decisión acertada del presidente, que debió haberse tomado inclusive hace algún tiempo, porque la crisis del UNASUR no es de hoy día. La crisis del UNASUR viene de muchísimo tiempo atrás. Un organismo que fue creado para promover la integración y el desarrollo continental derivó sus actividades simplemente con miras políticas de proteger a determinados regímenes del continente. Eso precisamente fue la causa de que 6 países ya hace un año dejaran de contribuir, obviamente, para el mantenimiento de la UNASUR. Y precisamente poco a poco ya hay países como Colombia que declaraban abiertamente que se retiraban, y ahora el Ecuador adopta esta posición que me parece justa. Ahora ¿Debería trabajarse en el diseño de un nuevo modelo de integración? Bueno, se está trabajando. Hay una propuesta de Chile, PROSUR se llama, para crear un organismo de integración continental que realmente se dedique a la integración y no a otras funciones que serían ajenas a este organismo. Se está trabajando en esto, hay una próxima reunión en Santiago de Chile y el Ecuador va a participar en esto, lo cual creo que es acertado por parte nuestra, una política exterior realmente conforme a los intereses nacionales y conforme a la realidad, porque la política, tanto la política en general como la política exterior, tiene que estar de acuerdo con las realidades del país. Ya analizaremos esto en futuras conversaciones y entrevistas. Gracias por aceptar esta invitación, Marcelo Fernández de Córdoba, exministro de Relaciones Exteriores. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana nuevamente la cita, 6:55 en Primera Impresión. Muy buen día. El 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Fui constituyente y advertí la situación actual. Presidente del Parlamento andino, galardonado con la Gran Cruz de Integración y condecoración Marieta de Veintimilla de Quito. ¿Cuál es su propuesta? Soy Fausto Lupera. Quiero seguridad. Quiero rendición de cuentas. Quiero mi país sin corrupción. Soy Fausto Lupera. Cuento contigo. Si Fausto Lupera es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos a la prefectura de Guayas. Contaremos con la presencia de Alfredo Adún, Luis Alvarado, Cecilia Calderón, Jorge Cedeño, Víctor Coloma, Pierina Correa, Leonardo Escobar, Johnny Jorge, Fernando León y Álvaro Lituma. Hoy, 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en Democracia.
Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, se instalarán 155 juntas electorales para que 53.742 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 7 concejalías. Buena Fe, tú eliges. Tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hogares, barrios y espacios públicos seguros. Con Paco Alcalde. Ciudad limpia, bonita y ordenada. Con Paco Alcalde. Transporte respetuoso, eficiente y con vías en buen estado. Con Paco Alcalde. Más turismo y más empleo. Paco Alcalde, Capi Zapata prefecto. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo de la ciudad están en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos, podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Centro, vota todo 12, Izquierda Democrática. Paco Alcalde, Capi Zapata, prefecto, vota todo 12, Izquierda Democrática. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Aquí en Telediario tenemos más noticias de su interés y le contamos a esta hora que durante este mes afiliadas y jubiladas se beneficiarán de un producto crediticio especial del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para ti, mujeres, la opción que ofrece préstamos por debajo de la tasa de interés regular. Aquí los detalles. Del universo de jubilados y afiliados que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 45% son mujeres. Traducido a cifras, más o menos 1.800.000 ciudadanas, quienes se podrían beneficiar del nuevo producto crediticio denominado Para ti, Mujer. Dirigido a quienes buscan realizar sus sueños, emprender objetivos y cubrir sus necesidades inmediatas. Dicho producto estará disponible hasta el 31 de marzo, tiempo en el cual se proyecta desembolsar $15 millones en 30.000 operaciones. En menos de 72 horas, nosotros podemos garantizar que los recursos que han sido solicitados por nuestras aseguradas sean depositados en sus cuentas. Los requisitos para obtener el crédito son los mismos y se los puede realizar en línea. No así los plazos y las tasas, que son preferenciales. Las tasas de interés están alrededor del 8 y del 9% dependiendo del caso, y los plazos van a ser entre 6 y 12 meses. Durante 2018 fueron varias las mujeres quienes recibieron préstamos quirografarios, los cuales permitieron dinamizar su economía. En un momento decisivo pedí un crédito del BIES que me permitió acceder de manera inmediata a recursos para comprar la mercadería y de esa forma hacer crecer mi negocio. En el BIES se analizará el impacto de este producto para poder ampliar su tiempo de vigencia. Alex Llanos, Telediario. Quiero agradecer. En la actualidad, los emprendimientos contribuyen a mejorar la economía del país, ya que generan oportunidades de empleo. En la siguiente nota le presentamos una iniciativa dedicada a mujeres talla plus. Vestir a una mujer de talla plus siempre ha sido un mito. Esto con el tiempo ha ido cambiando y con ello los nuevos negocios, como el de Samantha Cabrera, quien se dedica a la asesoría de imagen. Nace en base a mi necesidad, a la necesidad de sentirme hermosa, de sentirme bien conmigo mismo, con mi cuerpo, sin necesidad de cambiarlo. La marca ecuatoriana Curvas Reales tiene 2 años en el mercado y dentro de su misión busca empoderar a la mujer. Que he visto con la ropa que ella me asesora o que me hace poner, probar, me siento muy bien conmigo misma, me siento más segura, me siento empoderada. Entonces, ¿te sientes bonita? Me siento bonita. Esta guayaquileña, quien creyó en sus sueños, motiva a otros a emprender y señala qué se necesita. Necesitamos tener la visión clara. ¿Qué es lo que tú quieres? Y enfocarte en lo que tú quieres hacer. Porque muchas veces tenemos muchos horizontes y estás abierta a todo y no estás en nada. Tú tienes que enfocarte. Tienes una idea, enfócate en ella y lucha. Muchas mujeres que se sienten identificadas y que incluso han sido discriminadas por su condición han encontrado una opción al momento de vestir, convirtiéndose este emprendimiento no solo en un beneficio económico, sino emocional. Guadalupe Ayoví, Telediario.
Y mucha atención al siguiente emprendimiento. Se trata de Cuyempac y nuestro compañero César García se encuentra en la Villa Flora, al sur de Quito, para contarnos de qué se trata esta iniciativa. César, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días, amigos de Telediario. Un gusto poder compartir con todos los emprendedores que siempre enriquecen este espacio dedicado para ellos. Hoy, como tú decías, tenemos este emprendimiento que se basa en un producto tan tradicional como el cuy ecuatoriano, que es muy apetecido, no solo por quienes viven acá en este hermoso país, sino también por los extranjeros. Estos chicos que han nacido de la Universidad ESPE, del IAS específicamente, han comenzado este emprendimiento para poder empacar al vacío este delicioso producto. Muy buenos días, Hugo Dávalos, quien está a cargo de la parte comercial de este emprendimiento. Explícanos en qué se basa, cuál es el concepto que ustedes tienen para poder comercializar de una forma muy saludable, limpia, el tradicional cuy. Hola César, buenos días con todos. Y sí, bueno, mira, Cuyempac nace con la idea de brindar un producto de calidad, con un buen sabor y dando las garantías que la gente antes no tenía. Entonces, Cuyempac surge en dar un proceso cumpliendo todas las normas, los requisitos, dar la facilidad de preparación, entregarte un producto ya adobado y todo con protocolo de calidad, dándote un empaque al vacío para que no se contamine la carne, con una etiqueta para que sepas qué es lo que estás comprando, fecha de duración del producto. Entonces, es darle calidad y realce y tranquilidad a la gente con nuestro producto. Claro, una persona que puede adquirir su producto de inmediato ya puede ponerlo a hornear y además tener la garantía de que todo el proceso ha venido con todas las normas de salubridad adecuadas, ¿no? Sí, justamente esa es la tranquilidad que tienen nuestros clientes, que se llevan un producto el cual están tranquilos porque saben que tiene un respaldo, como tú dices, de un proceso bajo las normas técnicas del manejo de carnes. Hugo, ¿dónde los encuentran? Al momento nos encontramos ubicados acá en la Villa Flora, en la Mariano Reyes y Pedro de Alfaro, o nos pueden encontrar, tenemos una página web, www.cuyempac.com, o nos pueden contactar a nuestros números que son el 0999-743-897. Perfecto. Más adelante vamos a proporcionarles los detalles de este emprendimiento. Debemos decir que también están apoyando la economía popular a productores de la Sierra Centro, quienes de alguna forma abastecen que ellos requieren para poder... Gracias, César, por el informe. Desde ya les auguramos mucho éxito, excelente iniciativa las que se desarrollan en nuestro país. Nosotros comenzamos en este momento con las noticias del mundo. Y le contamos a esta hora que el tiroteo en una escuela de Brasil reactivó el debate por el uso de armas en ese país. Las autoridades brasileñas han informado que hasta el momento al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas. Es la peor matanza de este tipo en Brasil desde 2011. Los dos exalumnos irrumpieron en el establecimiento matando a 8 personas y luego se suicidaron. Escuché a gente gritar y correr y abrí mi puerta y había un estudiante de la escuela que había sido herido. Estaba en la puerta de mi casa baleado y decía socorro, socorro. Nos encerramos en la cafetería, fue angustioso. Había muchos alumnos y cada uno intentaba ayudar, cuidar del otro, hasta que finalmente abrieron la puerta. Pensamos que eran los asaltantes que habían venido a matarnos, pero era la policía. Ellos fueron identificados como Guilherme Tausí, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, quienes portaban un revólver calibre 38, una ballesta, un arco, flechas y artefactos que parecían explosivos, según informó un agente de policía. Las primeras investigaciones apuntan a que los jóvenes tenían un pacto, según el cual realizarían el ataque y luego se matarían. Sin embargo, aún no se sabe la motivación del crimen. Las autoridades del estado de Sao Paulo ordenaron 3 días de duelo tras el ataque armado. Por ahora, la tragedia ha generado un debate sobre el acceso de armas en el país, ya que el gobierno de Jair Bolsonaro está a favor de que puedan ser adquiridas de manera libre. Diversas muestras de solidaridad han sido expresadas en el mundo para los familiares de las víctimas. Uno de los primeros en transmitir su solidaridad fue el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien reiteró que no son necesarias más armas en el país para que hechos como
este se presenten. Mientras Evo Morales expresó: condenamos el tiroteo en una escuela de Brasil que dejó varios muertos, incluyendo menores. Nuestras condolencias a nombre del pueblo boliviano a las familias de las víctimas. Fernanda de la Bastida, Telediario. Según un informe de 2018 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, en América Latina se concentran las ciudades más peligrosas para vivir. Tijuana en México encabeza la lista de las urbes más violentas del mundo. Le siguen Acapulco, Caracas, Victoria y Ciudad Juárez. De esta manera, México desplazó a Brasil como el país con mayor número de ciudades en la clasificación. Entre las 10 primeras sobresalen Guayana y Ciudad Bolívar, ambas en Caracas. La tercera es Caracas. Y una bomba ciclónica sigue afectando 7 estados norteamericanos, donde se han cancelado las clases y miles de personas están sin servicio eléctrico en sus hogares. La poderosa tormenta invernal dejó inundaciones y fuertes vientos y se extendió desde el norte de las montañas rocosas hasta Texas. Además, se cancelaron más de 1.300 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Denver, donde se reportó una ráfaga de vientos de hasta 145 kilómetros. Mientras, alrededor de 1.100 automovilistas quedaron varados en Colorado, mientras una feroz tormenta de invierno liberaba vientos con fuerza de un huracán. Y volvemos al ámbito nacional para contarles que las lluvias que se presentaron la noche del martes y la mañana del miércoles en Guayaquil provocaron un deslizamiento de tierra en la vía perimetral. El derrumbe dejó 2 personas fallecidas. Pasado el mediodía de este miércoles, una parte del Cerro El Jordán en el kilómetro 22 de la vía perimetral se derrumbó. Producto de las constantes lluvias invernales, la tierra bloqueó parte de la vía. Hubo un deslizamiento de tierra por causa de la lluvia, lo mismo pues que arrastró una pequeña covacha que tenía unos recicladores y esos pues fueron sepultados por la misma. Desgraciadamente este tipo de cosas se dan por la inclemencia del tiempo. El agua es un tema muy poderoso y hace unas filtraciones en este tipo de cerros que hacen que se deslicen. Este sector que estamos viendo aquí es una arcilla y con las lluvias esta se hace expansiva y se producen los deslizamientos. Lamentablemente esa choza, esa cabaña que habían hecho abajo estaba en el sector de deslizamiento y es lo que se ha producido el tema. Personal del Cuerpo de Bomberos, Autoridad de Tránsito Municipal y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil acudieron al sitio para cerrar un carril de la vía perimetral y derivar unidades para recoger la tierra y cortar árboles que podrían seguir cayendo por las lluvias. A los moradores del sector les preocupa que más eventos como este continúen. Claro, esto es muy peligroso, o sea, para los carros no tanto, por lo que la gente que camina por las veredas. Ya, pues entonces, mire, hay muchos árboles y esos árboles están pesados. Ahorita ya están aquí los técnicos de obras públicas municipales, preventivamente están haciendo una plataforma para que si se produce otro deslizamiento haya amortiguamiento y no afecte la vía, pero ya también están viniendo ingenieros expertos de obras públicas municipales para darle soluciones definitivas a estos casos que se están presentando con esta lluvia. Pasadas las 16 horas el operativo continuaba. Haciendo un recorrido a lo largo de la vía perimetral, Telediario pudo constatar que existen covachas similares en diferentes tramos al filo del cerro que pueden correr con la misma suerte por las lluvias y causar nuevas víctimas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a comunicar de este tipo de asentamientos irregulares. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y mucha atención a lo siguiente, la 5ª edición del concurso Premios Verdes 2019 se presentó oficialmente. La iniciativa reconocerá proyectos que cuiden el ambiente y el premio para los ganadores será de $1.5 millones. La conservación y rescate de los anfibios urbanos de Cuenca fue el proyecto que el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad desarrolla desde 2014, gracias a que en ese año se obtuvo el primer lugar de Premios Verdes, haciéndose acreedor de un financiamiento de $300.000. Nosotros actualmente estamos rescatando a la rana marsupial, que inclusive hace 2 semanas tuvo el reconocimiento a nivel internacional y se bautizó con el nombre de la rana de Cuenca. Premios Verdes reconoce las prácticas ambientales más innovadoras implementadas por los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país y sus empresas públicas. Este año se realiza su 5ª edición, que entregará $1.5 millones a los ganadores. Que estaría dividido para 6 ganadores según el rango de habitantes que tiene, que es lo que da los grupos de participación. En ese contexto, lo que se va a premiar es que sean proyectos, primero, innovadores, sostenibles,
participativos y a la vez que puedan ser replicables en otros gobiernos autónomos descentralizados. Los GATS municipales pueden postular sus proyectos desde este martes a través del portal web del Banco de Desarrollo del Ecuador en 14 categorías durante 3 meses. Posteriormente, una comisión de expertos analizará las iniciativas. La GIZ, por su parte, apoya también mediante un experto internacional en cambio climático, gestión ambiental y financiamiento climático. Hasta ahora, 22 proyectos han obtenido financiamiento desde la primera edición de Premios Verdes y en octubre de este año se conocerá los 6 nuevos proyectos ganadores. El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo presente en el lanzamiento y recalcó la importancia de buscar financiamiento para iniciativas verdes. Tenemos que trabajar de la mano, como lo decía Carlos Julio, con diferentes organizaciones, con los multilaterales, con los gobiernos centrales. Ellos son hoy los que a través de nuestro Banco de Desarrollo tienen que presentarnos los proyectos que nos ayuden a apuntalar la sostenibilidad en el Ecuador. Lo que se busca, afirmó, es que la sostenibilidad ambiental sea rentable y que la sociedad replique estas iniciativas. Por eso tenemos que a los chicos en los colegios, como ya lo estamos haciendo por iniciativa del Gobierno Nacional, educarlos, hacerlos reencontrarse con el origen natural de nuestro país. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 7 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí las noticias en esta emisión de Telediario, pero les recordamos que tendremos más en nuestro informativo del mediodía. Lo que viene a continuación, más cerca con Jánica Merchan. Excelente jornada para todos y para todas. Muy buen día.